Estamos viendo cómo el apóstol Pablo está en su arduo trabajo de compartir el evangelio, de hablar del Señor. Y qué importante, mis hermanos, es lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 16 de Hechos 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mis hermanos, el espíritu de Pablo se enardecía, tenía un fuego de Dios, una compasión, le dolía la situación en la que estaba pasando. Y algo que nos enseña esto, mis hermanos, es que tenemos que aprender a dolernos de las necesidades de los demás. Hay aflicción en la iglesia del Señor, hay aflicción en una mamá, en un hijo, en un padre que tiene situaciones adversas y ¿sabe? Dice la Escritura claramente que Satanás no vino sino para robar, matar y destruir, pero Cristo ha venido a traer vida en abundancia. ¿Qué miserable es vivir sin Cristo, mis hermanos? ¿Sí o no? Qué miserable es vivir sin Cristo. Ahora, muchos decimos, no, yo soy cristiano, porque también es importante que si verdaderamente vivimos o decimos ser cristianos, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra del Señor, ¿sí? Porque hasta el borrachito allí en la esquina es cristiano, pero dice, no, yo sí creo en Dios, ¿sí o no? El drogadicto, ¿qué dice? No, yo sí creo en Dios. La prostituta, ¿qué dice? No, yo sí creo en Dios también, ¿cómo no? Yo tengo mi Diosito. El adúltero, no se diga. La adúltera también. O sea, todo el mundo dice, pero ¿cómo está viviendo? O sea, no es hacernos un Dios a nuestro antojo, a nuestras condiciones. No. Si vamos a servir al Señor, mis hermanos, vamos a seguir a Dios conforme a su plan establecido. ¿En dónde? A ver, ¿en dónde? ¿Dónde? Porque bueno, tú tienes Dios, tú tienes tu Dios, cada quien tiene sus dioses. Bueno, y la gente dice, no, bueno, yo creo que Dios no se enoja si yo ando tomando. Dios no se enoja si yo le muestro el amor a todas las muchachas que se me presentan. Dice el casado, ¿verdad? O el joven. Pero no, ¿por qué? Porque nos hacemos a la idea de que ese Dios nos va a aguantar todas nuestras fechorías. Y no es así. Entonces, Pablo, mis hermanos, llegó a Atenas y vio la ciudad entregada a la idolatría. Y se enardeció su corazón. Haga de cuenta que usted hoy, bueno, lógicamente ponemos una ciudad, Las Vegas, ¿verdad? Porque dicen que lo que sucede en Las Vegas, ahí se queda. Es el eslogan de la ciudad de Las Vegas, ¿verdad? Pero cosas, bueno, eso es solamente un ejemplo de Las Vegas, pero toda la ciudad está igual. Todas las colonias están igual, ¿no? No se diga Santa Fe, no se diga la colonia del Fresno, no se diga la colonia del Sur, cualquier colonia. Hermanos, el espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pero recuerdan que estuvimos viendo cómo Pablo pasa a Tesalónica, habla del evangelio, y luego viene a Berea, y luego los de Berea, los bereanos, ¿se acuerdan que ellos recibieron con más solicitud la palabra de Pablo? Y dijeron, a ver Pablo, a ver, ¿por qué dices eso? Y entonces ellos registraban, veían si lo que Pablo decía estaba de acuerdo a las Escrituras. Eso qué importante es, ¿verdad? Que todo lo que escuches, todo lo que te digan, que sea conforme a las Escrituras. Dice Pablo exactamente en otra de sus cartas, dice, van a venir filosofías, pensamientos de los hombres, y se van a levantar, dice, aún de entre vosotros. Por eso dice que necesitamos escudriñar la palabra del Señor para que nuestros caminos vayan en la dirección correcta. Todo lo que tú veas, todo lo que escuches que huela a la religión o que huela a Dios, compruébalo con las Escrituras, porque esa es la regla de oro, mis hermanos. Si no está ahí o si se contrapone con versículos o con la doctrina básica de la Escritura, esa es una doctrina errónea, esa es una filosofía del hombre y no debe de ser aceptada como una norma para vivir. Entonces,
Pero Pablo entonces llega aquí a Atenas y mire lo que dice en el verso 24, 17, 24. Bueno, dice el 23, en el 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, porque ya lo invitaron, ¿se acuerdan? Ya lo invitaron ¿a dónde fue? ¿Se acuerdan el nombre? Al Areópago, ¿verdad? Lo invitaron a predicar, porque dijeron: oye, no, tú traes buena onda. Le dijeron ahí, ¿se acuerdan que eso era acá? Ahí en Atenas era amor y paz, era open mind, era no, cualquier filosofía es bienvenida. Entonces, bueno, ahí estaba ahí. Me imagino que así era Atenas, porque es como ir al Cervantino. ¿Cuántos han ido a León, Guanajuato? No, ahí es una cosa de una libertad de pensamiento convertido ya en libertinaje. Desde luego no hay problema ahí. Te puedes quedar toda la noche tomando alcohol, no hay problema. La policía les da todo nomás no grites tanto, pero te dan chance de todo, ¿no? Y eran así, y en Atenas estaban igual. Entonces cuando Pablo predicó en la sinagoga, ¿te acuerdas? En Atenas, y le dijeron: oye, como que tú traes buena onda, Pablo, ven, a ver, vamos al Areópago porque ahí hay puro filósofo. Yo me acuerdo cuando mi hija iba a entrar a la universidad. Ella quiso entrar a la Universidad de Artes Plásticas. Dios me libre, cuando la llevé. Mi hija salía de un colegio, salía de una escuela donde las cuidaban bien, y la prepa. Mi hija pues era toda una señorita de casa y todo. Y la llevé allá a la UDG, a la Escuela de Artes Plásticas en el centro. No, nomás iban pasando por la cuadra donde estaba la escuela. Dije: no, Dios mío, mi hija aquí se la van a comer vive toda esta bola de jóvenes, ¿no? Había de todo: pelos verdes, rojos, amarillos, punks, había punquetos y darquetos y homos, y bueno, y todos ahí haciendo unos dibujos bien estrafalarios, ¿verdad? Porque era la clase de artes plásticas. Entonces llevaban dibujo. Entonces, como que el dibujo más alucinado era el que iba a ganar. No, esa es broma. Pero sí, dices tú, no inventes, o sea. Y yo dije: ay, Señor, pero mi hija quiere entrar aquí. Y mi hija bien señorita, acá bien bonita. Dije: no puede ser que mi hija vaya a querer entrar a eso, Señor. Pues que no, que repruebe el examen. Ahora sí oré, ¿verdad? Señor, que repruebe su examen. Y bueno, de alguna manera, gracias a Dios, no entró a esa escuela de artes plásticas. Porque Dios mío. Ahora, yo sé que en todo lugar hay cosas así, de diversas modalidades de pensamientos. Claro, no vamos a esconder a nuestros hijos para que no les dé ni el sol. Tuvo que hacerle frente a las adversidades de la vida también. Pero en cuanto yo dije: Señor, que repruebe el examen. Algo pasó, pero no la metimos. Pero mire lo que entonces aquí en el verso 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esa inscripción: al Dios no conocido. Qué raro, una inscripción, un santuario que diga al Dios no conocido. Nos falta uno. ¿Alguien lo tendrá por ahí? Como las cartitas, ¿verdad? Hasta que das con el que te falta en las cartitas. Y no, es bien difícil conseguir esta cartita. Y luchas por tener esa cartita. Bueno, en aquellos tiempos, o en mis tiempos, eran cartitas. No sé, ahorita ya no sé qué onda. Pero así nos intercambiábamos cartitas para componer nuestros álbumes. Pero ya vi que tienen cara de what. Así es de que, pues perdonen por el ejemplo, pero entonces, y así estaba, dice, había una inscripción ahí que decía: al Dios no conocido. O sea, como diciendo: Pablo, ¿traes un Dios? Échalo. Es el que nos faltaba. Pero fíjense bien. Entonces Pablo les dice que había esa inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Ya adoraban, así como, o sea, no, era una mentalidad increíble, ¿no? De pensamiento, de ideas. Adorar por adorar. Cada corriente de filosofía, de pensamiento era tan tremendo que por eso el corazón de Pablo se enardeció al ver a la ciudad llena de santuarios, llena de idolatrías, llena de paganismo, llena de materialismo, ¿sí? Y había de todas las nacionalidades, de todas las religiones para escoger. Y eso le ardió, o se enardeció más bien, el corazón de Pablo.
Y entró un celo por manifestar, por hablar del Señor, mis hermanos. Mis hermanos, la gente cree tantas mentiras, la gente cree tantas cosas que si no creen en la palabra del Señor, mis hermanos, van a perder su alma para siempre. Cuando la hermana nos dijo hoy por un WhatsApp, la esposa del hermano el pastor que fallece, nos dice: pues yo estoy contenta de que mi esposo conoció del Señor. Fue un pastor que dio su vida por las ovejas, estuvo ahí con ellas hasta que su salud se lo permitió, pero él ya está en la victoria con el Señor. Ella estaba contenta, porque ese es exactamente el vivir en Cristo. Por eso Pablo lo dijo: para mí el vivir en Cristo es ganancia. Mis hermanos, cuando la gente no conoce del Señor, familias no conocen al Señor, ustedes saben el deterioro que hay. Corazones apartados del Señor son presa fácil de cualquier forma de pensar. Entonces, ¿qué hace Pablo al ver esto que está sucediendo aquí? ¿Qué hace Pablo? Porque dice, vamos a leer aquí lo que dice la Escritura en el versículo 24. Ahora, Pablo está hablando aquí, en este momento, les está hablando de un Dios. El asunto es este, mis hermanos: ¿cuántos dioses con D minúscula tenían en Atenas? Infinidad, muchos. Pablo traía un mensaje específico de un Dios. ¿Pero cuál Dios era? El único Dios verdadero. Tenía Pablo que demostrar o que mostrar que esos dioses que ellos tenían, a los cuales adoraban, no eran absolutamente nada comparado con el Dios que él traía. Tenía que demostrarlo. Ahí estaba entonces el santuario de ese Dios no conocido. Ahora, se dice que 600 años antes de Pablo llegó una terrible plaga a la ciudad, y un hombre llamado Epiménides tuvo una idea. Soltó a un rebaño de ovejas a lo largo de la ciudad, y donde quiera que se acostaran, ellos sacrificaban a la oveja para el Dios al que tuviera el santuario más cercano o el templo más cercano a la oveja donde se acostó la oveja. Ahí la sacrificaban y ahí adoraban al Dios que ellos ya estaban ahí en ese santuario. Ahora, si la oveja se acostaba en un lugar donde no estuviera cerca de ningún santuario o de ningún templo, ellos sacrificaban la oveja y le ponían al santuario al Dios no conocido. Era la manera. No sé si tenían una manía de buscar dioses. O sea, cuando uno lo ve dices: no, pues estaban tremendos esos atenienses, ¿no? Con toda la gran sabiduría que tenían, eran tan idólatras y tan paganos y tan religiosos, ¿sí? Que estaban perdidos, hermanos, exactamente. Por eso el corazón de Pablo se enardeció. Entonces, Pablo les tiene que decir a los atenienses quién es Dios. Tú tienes que aprender a conocer cuál es el Dios al que tú sirves. Porque te vas a encontrar con gente que dice: no, yo sí amo a Dios también y yo creo en Dios. Pero tu pregunta interna es siempre, ¿verdad? Sí, pero ¿cuál Dios adorarás? ¿A cuál Dios sirves? Porque te estoy viendo que no tratas nada bien a tu esposa, no tratas nada bien a tu esposo, no eres fiel en tu familia, no cumples tus responsabilidades en casa. ¿Cuál Dios es al que sirve? Pablo tenía que demostrar a los atenienses quién era ese Dios que él traía. Entonces, en el versículo, mis hermanos, el versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Fíjense, aquí ya está Pablo. Acuérdense que vimos en la clase anterior, el miércoles anterior, que los atenienses tenían a todos los dioses
que era el Dios de la tierra, el Dios del sol, el Dios del mar, el Dios de la lluvia, el Dios de los peces, y el Dios del amor, la diosa de la cosecha, infinidad. Todo lo que se movía tenía un Dios. El Dios, la diosa de la fertilidad, el Dios de la guerra, la diosa de no sé qué y no sé cuánto, infinidad. Entonces, lo que dice, fíjense, lo que dice Pablo, el Dios del viento, ¿qué más? ¿Qué se les puede ocurrir? El Dios de la lluvia, el Dios de la luna, el Dios del sol. ¿De quién? El Dios del agua también había. Pues, ¿cómo vamos a quedar sin Dios? Sin dioses. Entonces, qué tremendo, ¿no? El Dios de la música, el Dios mensajero, infinidad de dioses. Y simplemente, fíjense, Zeus era el Dios del sol, del cielo. Poseidón, Dios del mar. Ares, Dios de la guerra. Afrodita, diosa del amor. Afrodita, diosa del amor. Hera, diosa de las mujeres. Demeter, diosa de la cosecha. Atenea o Atena, diosa de la estrategia. Apolos, dios del sol, de la música y de la poesía. Artemisa, diosa de la caza. Hefesto, dios del fuego. Hermes, el dios mensajero. Dionisio, dios del vino, que también es Baco en la mitología romana. ¿De acuerdo? Pero también está otro dios llamado Hestia, que era diosa del corazón y del hogar. Hades, dios del inframundo. Cronos, dios del tiempo y de las edades. Uranos, dios de los cielos. O sea que Pablo tenía que demostrarles a este Dios verdadero que él estaba proclamando. Por eso en el verso 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Allí ya empieza la revolución. El Dios que hizo ¿qué? A ver, espérame, no. ¿Cómo que hay un Dios que hizo el mundo? ¿Que no fue mi Dios fulano? Porque también había entre los que estaban en el areópago los que adoraban a las imágenes representando al Dios fulano, al Dios del mundo, al Dios de la tierra. Entonces él dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Ahí está como, espérame, a ver, ¿cómo? Entonces ahí los que adoran al Dios del sol, al Dios del cielo y de la tierra, se pusieron como muy atentos a ver. Dice: el Dios, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Qué hermoso, ¿no? El mensaje que Pablo está expresándole a los sabios atenienses, como si necesitase algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No, pues más sabios se quedaron los atenienses y dijeron: a ver, espérame. ¿Cómo que él es quien da toda la vida y el aliento y todas las cosas? O sea, como diciendo: al Dios que yo les traigo les pone una recia a todos los dioses de ustedes. Y de algo, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora pongan atención los ojos de los atenienses, porque les dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos. O sea, les está diciendo: este Dios que les estoy diciendo es el Dios que lo llena todo. Es el Dios de dioses, Señor de señores. O sea, lo que ustedes adoran no es nada comparado con al Dios verdadero que les estoy mostrando, el Dios del cielo y de la tierra, en el que se mueve todo, en el que usted y los ojos de los atenienses estaban así como, ¿cómo? Entonces todo lo que estamos adorando, ¿qué?
el templo de nuestro Dios Zeus y el de nuestro Dios fulano. ¿Qué va a hacer con ello? Dice, como algunos de vosotros, de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. Fíjense, siendo pues linaje de Dios. ¿En qué versículo estoy? 29. Ok, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras o escultura de arte y de imaginación de hombres. Vean ustedes, ahí está atacando Pablo prácticamente toda la ideología, todo el pensamiento de los atenienses. No piensen que Dios es semejante a ¿qué? Oro, plata o piedras o escultura de arte. Eran especialistas en obras de arte. Y todo lo que ellos hacían lo ponían para adorarlo. Una gran obra que hicieron, ahí está. Vamos a adorar ahora esto. Pablo estaba enfrentándose a hombres exactamente con esta adoración tal que cuando les dice, no piense que Dios es semejante a oro o plata o piedras o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pues oiga, no está muy bien lo que Pablo está diciendo con los atenienses, porque se están enojando. Pablo les dice entonces, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Pablo habló sobre el Dios que creó todo. Pablo les dijo que Dios era más grande que cualquier templo hecho por manos de hombres que ellos mismos pudieran construir. Él no habita en templos hechos por manos. Entonces ahí les está cambiando completamente la idea del Dios que Pablo traía. Porque ellos, para adorar, vete al templo. Para adorar, ahora te toca acá. El martes te toca allá. Al Dios del fulano, te toca acá y te toca acá. Había infinidad. Entonces Pablo les dice, no. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. No habita en los templos hechos por las manos de los hombres. No puede ser representado por nada que el hombre pueda hacer. Así sea la mejor de las esculturas. Nada merece la adoración, porque es simplemente obra de hombres. Mis hermanos, ¿cómo es posible que la religión, escuchen, la religión es capaz de tapar el entendimiento y llevarnos a una idolatría y de creer cosas que a la simple vista natural o a la simple lógica dices, no es posible que tú estás adorando eso? Y así es la gente hoy en día. Prefiere vivir en su idolatría, prefiere vivir en su engaño religioso antes que venir a conocer del Señor. Cuando alguien conoce del Señor, mis hermanos, todo cambia, ¿sí o no? Yo los veo a ustedes algunos y sé sus testimonios y digo, Señor, hiciste una maravilla en esa mujer, hiciste una maravilla en ese hombre, hiciste una maravilla en este joven. Porque Dios es el que lo puede hacer. Entonces Dios no puede ser habitado por nada de lo que el hombre pueda hacer, ni representado por algo que el hombre pueda hacer. No puede ser honrado por las manos de los hombres. Esta es la explicación que les dio sobre quién es Dios. Pablo comenzó con el principio. Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Y ahí empieza a pensar el ateniense. Pablo reconoció que estos filósofos tenían que cambiar su idea acerca de Dios. Tenían que pasar de su propia opinión a un entendimiento acerca de quién es Dios, de acuerdo a lo que Él dice de sí mismo en las Escrituras. La pregunta que yo te hago hoy, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? El ataque más grande que va a recibir, sí, Dios del hombre será negar la divinidad de Él mismo, negar que Jesucristo es Dios, negar que el Espíritu Santo ahora está obrando y que es parte de la Trinidad. Entonces el ataque más grande va a ser exactamente ese: no, Dios no existe. Como hoy
hay esas filosofías de pensar, Dios no existe, tú puedes, tú eres Dios mismo. El infierno no existe, ese es algo que se inventó para darle temor a la gente y se acerque a creer en algo. Como si el infierno fuera algún club, ¿verdad? Que tienes que inscribirte para entrar. Simplemente te alejas del Señor y estás inscrito para entrar. ¿No crees en Jesucristo como el Señor? Pues simplemente estás con un pie adentro. Tarde que temprano. Entonces, mis hermanos, Él les empieza a decir que cambiaran su opinión, su entendimiento acerca de quién era Dios, ¿sí? Por lo que Dios dice de sí mismo a través de las Escrituras. Porque dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Pablo les dijo que todos éramos descendientes de Adán, a través de Noé, a través de los patriarcas, y que existe un solo Dios que nos creó a todos. Espérame. Todo lo que estaba diciendo Pablo chocaba. Espérame, entonces la diosa Afrodita, no hay Afrodita aquí. Oye, entonces Dios, el dios Zeus, nada, no hay dioses. El único Dios verdadero es el que yo les estoy proclamando. Él es el creador de todo. Nosotros somos de linaje, de una descendencia, venimos de Adán. Entonces, hoy en día, lógicamente la gente cree en la evolución. Hoy la gente cree que venimos de una explosión, ¿verdad? Que todo se originó en el Big Bang y que así sucedió y aquí estamos. Gente tan guapa y tan hermosa, no puede suceder así nada más como están ustedes aquí en esta noche. Oigan, debe de haber un creador, porque esta maquinaria perfecta, ¿sí o no? Bien cuidada, desde luego, funcionará al 100. Y bueno, y todavía la descuidamos, ¿sí o no? Le damos ahí una trapeada con él y sin embargo el cuerpo está ahí, ¿sí o no? Soportando las inclemencias del maltrato también. Pero esta maquinaria, mis hermanos, no fue algo que fue una cuestión evolutiva. Si venimos del chango, pues ¿por qué no seguimos evolucionando? Eso es increíble, mis hermanos, cómo la gente hoy piensa de una manera tan aberrante que no es conforme a las Escrituras. Más lógico no puede ser, mis hermanos. Pablo les dice entonces que eran descendientes de Adán a través de todos los patriarcas y de Noé igualmente, y que existe un Dios que creó todo y por quien aquí estamos y a quien todo le debemos. Como Dios nos creó a todos, todos debemos de buscar a Dios, quien dice no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, están adorando, tienen ahí, pero les falta el entendimiento, ser abierto por Jesucristo, por la palabra que les traigo. Dice, siendo pues linaje de Dios, les dice a ellos, no deben de pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pablo les dijo sobre esta responsabilidad para con Dios. Por ser su linaje, somos responsables de tener las ideas correctas acerca de quién es Dios para mí. Mis hermanos, van a venir pensamientos, van a venir ideas atacando tu fe. Cuando Satanás te quita la fe, mis hermanos, se acabó todo. Eres presa de creer cualquier pelafustán que está ahí en la esquina o cualquier grupito que se levante por acá y te diga, no, vente, aquí te vamos a ayudar. Sí, pero ¿a costa de qué? ¿Me entienden? O sea, te van a alejar del camino del Señor. He encontrado yo muchos amigos que al correr de los años, yo los veo y sí eran cristianos, profesaban su fe, pero no perseveraron en ello. Y ahora los veo con unas ideas bien locas, bien marcianas. Los veo con ideas contrarias a nada más con platicar con ellos. Y ¿para qué me paré? Mejor ni le hubiera saludado. Porque no me soltaban y te agarran y te dicen, no, mira, y empiezan ahí a hablar de todas sus formas de hoy, de pensar. Y tú dices, ay Señor, así no es como eres tú. No es cierto eso. Tu palabra dice, y empiezas tú a alimentar tu fe. Y dices, ok Señor, yo quiero creer en ti. Y sigo caminando y sigo firme. Entonces aquí
los atenienses, mis hermanos, habían reconocido en esa inscripción del altar que es una ignorancia acerca de Dios. Y Pablo les estaba dando la evidencia de su ignorancia. Por lo que entonces declara que esta ignorancia los hace culpables. Pablo les dice a los atenienses exactamente lo que deben de hacer por quién es Dios. El versículo 30 y 31 dice: por cuanto ha establecido, dice, pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No, arrepentir. Para el griego, mis hermanos, o para el ateniense, el arrepentirse era de débiles. Eso no estaba en su cultura. ¿Cómo arrepentirse? Arrepentirse no existía en su vocabulario. Y sin embargo, les dice, les manda que se arrepientan. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Bueno, por cuanto esto ha sido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién hablaba? De Cristo, de Jesucristo. Y tal vez Atenas estaba tan lejos que no habían escuchado nunca ese mensaje. ¿Cómo? ¿Mataron a un hombre allá en Israel? Y luego dices que nosotros también tuvimos la culpa. No inventes, le dicen es que dice, todos somos culpables. Todos, porque Él es el creador de todo. Y todos tenemos que arrepentirnos, les decía Pablo a los atenienses. Por cuanto somos del linaje y todos fuimos culpables por haber crucificado a Jesús. Ahora les dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, fíjense bien lo que dice. Dice que el arrepentimiento. ¿Usted conoce el arrepentimiento? ¿O conoce el remordimiento? Qué diferente es una cosa de otra, ¿verdad? O conoce arrepentimiento o conoces remordimiento. Judas tuvo remordimiento. Pedro, cuando negó a Jesús, tuvo arrepentimiento, porque dice que fue y lloró amargamente su traición a Jesús, de haberle dicho, negarle. Pero él siguió caminando y creyó y más en el perdón del Señor, y creció y se fortaleció, y vemos lo que fue el apóstol Pedro. Pero cuando los atenienses escuchan la palabra arrepentimiento, estas culturas para ellas era signo de debilidad, así que aceptaban su juicio final como Sócrates. ¿Se acuerdan que yo les mencioné la otra vez? Sócrates a él lo juzgaron por pervertir, decían, las mentes de los jóvenes, porque Sócrates estaba en ese tiempo y Sócrates era un pensador, un filósofo, que hasta hoy día muchas de sus formas de pensar están permeando en toda la sociedad hoy en día. Las formas de pensar de Sócrates hoy día están, pero entonces, y a Sócrates se le hizo un juicio porque había pervertido las mentes, decían, de los jóvenes. Entonces, en el juicio, lo que era la pena para él era la muerte. Y él dijo, no me voy a defender, así es y así será. Él aceptó su juicio final, ¿sí? Como exactamente lo aceptan los griegos, los atenienses en ese momento. Ahora, al final es culpable Sócrates de sus pensamientos, de sus formas de enseñar, y le dan simplemente el castigo era que tenían que tomar su bebida con veneno. Se la daban y a morir. Esa era la forma. Ahora, usted ha escuchado, por ejemplo, artistas, ¿verdad? Gente famosa, que les preguntan, ¿hay algo en tu carrera o en tu vida de lo que te arrepientes? ¿Sí han escuchado? Por ejemplo,
escuché a Anthony Hopkins. ¿Cuántos lo han visto? Este actor ya viejito, pero muy, muy buen actor, claro que sí. Y le preguntaron, ¿hay algo de lo que usted se arrepienta? Él dijo, de nada. Lo que hice, lo hice y no me arrepiento de nada. Es una manera de pensar que a algunos dicen, ay, pues qué bueno, mira, él está como él quiere y lo hizo como quiere y vive como quiere. Bueno, pero mis hermanos, Jesucristo nos da la oportunidad de que podemos arrepentirnos. El arrepentimiento, mis hermanos, es la oportunidad para caminar de acuerdo al plan de Dios. Y cuando aquí reciben esta palabra de los atenienses, en todo lugar para que se arrepientan, en el verso 30 al final, entonces hay algo que le está chocándoles, pero los está confrontando. Los está diciendo, Pablo les dice, todo lo que ustedes adoran, la forma en que viven, su tradición, sus dioses, su religión, su lujo, el lujo en el que viven no es suficiente. Ustedes necesitan adorar al Dios verdadero, pero necesitan arrepentirse. Mis hermanos, he escuchado a muchos que les preguntan, ¿te arrepientes de algo? Dice, no me arrepiento de nada, lo hice y así es. Fatalistas en su forma de hacer. El arrepentimiento, mis hermanos, es una palabra griega que es metanoia, que significa cambio de mente, volverse al camino contrario. Eso significa arrepentirse, cambio de mente. Lo que los atenienses tenían que hacer era cambiar su forma de pensar. Porque díganme si no es cierto, conforme tú piensas es como actúas. Yo pienso que no le estoy diciendo mal a nadie y yo así lo hago. No, es que tú estás actuando mal porque así piensas. Todo lo que tú actúas o todo lo que tú eres es porque lo piensas. El arrepentimiento es exactamente metanoia, cambiar de mente. Por eso Pablo decía, renovaos vuestro entendimiento. Cambiar aquí. ¿Por qué? Porque lo que tú piensas se convierte en acciones. Si yo pienso en que yo tengo que ser fiel a mi esposa, quiero seguir siendo fiel a mi esposa, bueno, esas van a ser mis acciones, voy a serle fiel a ella. Pero si el pensamiento es, no, pues ¿a quién le dan pan que llore? No, pues sí, pues adelante. Bueno, órale, pero sí vas a chillar, te lo aseguro, más adelantito. ¿Verdad que sí? Sí vas a llorar. Y se va a acabar ese refrán de que a quién le dan pan que llore. Te vas a comer ese pan, pero vas a chillar. Y por muchos años. Y a lo mejor hasta toda tu vida. Bueno, pero el Señor puede llegar al corazón y hacer el cambio de mente. ¿Está conmigo? Qué interesante, mis hermanos. La religión, mis hermanos, entonces vemos que no cumple con los estándares de la palabra de Dios. Claro que no. El arrepentimiento genuino en el hombre trae un volver de media vuelta. Y cuando Pablo les predicaba, no les hablaba de un Dios local, ni de un judío, ¿sí? Cuando Pablo les hablaba de no acepten un Dios más, no acepten a un hombre que habla bonito y sigan sus filosofías, sigan sus pensamientos. Yo me acuerdo cuántos rockeros, porque yo pues andaban en la rockeada, yo también, pero ¿sabe qué hacían muchos de ellos? Cuando se les acababa la pila de sus composiciones, se les acababa la inspiración, ¿sabes que muchos de ellos iban a la India? Y en eso estuvo Led Zeppelin, hizo su viaje astral para la India. Los Beatles fueron a la India. Muchos grandes músicos seculares, estoy hablando desde luego, se echaron su viaje a la India y allá conocieron al Raja Maharishi Haridasan, ¿sí? Que ahí les estuvieron con ellos, les dio sus terapias, les dio sus formas de pensar, les dio sus maneras de cómo tenían que vivir la vida, y eso es lo que plasmaron en ello.
Pero cuando Pablo les predica hoy en día, no les está hablando de un Dios más para que lo pongan ahí en la reliquia de su santuario. Les está diciendo, este es el único Dios, no hay más, mis hermanos. Entonces, qué bendición que tú y yo servimos al único Dios. No servimos uno de los dioses. No somos ni siquiera una religión más. No, porque Cristo no es religión. Cristo es un estilo de vida. Entonces, mis hermanos, yo me pregunté muchas veces, ¿cuántos escucharon ustedes, por ejemplo, la canción de los Beatles? Bueno, la de George Harrison, que era My Sweet Lord, ¿verdad? Mi dulce Señor. Y ahí estaba, yo la cantaba, como yo no sabía nada, pues yo estaba bien ignorante de la Biblia, pues cantaba, oh, my sweet Lord, aleluya. Pues yo también. Y cuando viene la palabra del Señor y me enseña y me doy cuenta de lo que esa composición, y me doy cuenta del viaje, inclusive hay un disco de ellos con todas sus guirnaldas cuando llegaron a la India y todo ese rollo, ¿no? Cambiaron completamente, de ser esos Beatles jovencitos medio rebeldes, sí, con greñitas ahí de que las chicas se alborotaban, llegaron completamente cambiados. Ahora empezaron a sacar sus greñas más largas, sus vestimentas diferentes, porque fueron una invasión que a las mentes de todos los que les escuchaban. Sus viajes hacia la India, mis hermanos, les enseñaron que uno de los tantos dioses en la India puede ser puede ser ¿cómo se llama? Puede ser una fuerza, vamos a llamarle así, una fuerza para cambiar las mentes. Y muchos de ellos eso hicieron, y a otros tenían sus dioses. Pero dice aquí claramente que cuando Pablo les hablaba de un Dios, no un Dios local, no un judío, no les decía acepten uno más, claro que no. Él hablaba del único Dios que creó todo y por quien nos movemos y respiramos. Él es el Dios que está en todo. Él lo llena todo. No está en un lugarcito, no fue creado por las manitas de los hombres, porque le dicen, mira, aquí están las patitas, mira, aquí están los piececitos, mira, ahora ponle su chal, ahora vístanlo, porque hay que cargarlo, porque lo tenemos que llevar, porque es la feria del pueblo. ¿Sí o no? Entonces hay que sacarlo a dar la vuelta. Pues sí, para que la gente lo vea. Y tú sabes toda la adoración que se hace, ¿verdad? En todas las fiestas religiosas. Y ese no, por eso yo creo que es lo que hacían también los atenienses. Claro que sí. Fíjense, dentro de sus lujos, de su gran sabiduría también, de sus formas de construcción, eran unos paganos idólatras bien hechos. ¿Y a dónde los iba a conducir todo eso, mis hermanos? A la degradación. Tarde que temprano se les iba a cobrar la factura de su falsa religión, de su falsa forma de vivir. Y todo su esplendor así cayó. ¿Saben ustedes, mis hermanos? Me dio ahí la idea de cómo. ¿A qué vino el Papa? ¿Se acuerdan que acaba de venir? Bueno, no vino, sino fue a Canadá. A lo mejor no saben el Papa, el líder religioso de la Iglesia Católica. ¿Sí? A lo mejor ni sabía qué es eso. Bueno, él fue a Canadá y una de las cosas que él hizo ahí fue pedir perdón a todas las etnias indígenas de Canadá. Perdón porque cuando llegaron los religiosos a colonizar, o según eso a civilizar Canadá en muchos años atrás, lo que hicieron fue cambiaron completamente las costumbres, ¿sí? A base de forzarles, les quitaron a los niños, les quitaron sus tierras, a los niños los quitaron y los metieron a institutos que la misma iglesia tradicional organizó para cambiarles la mentalidad. Y saben, lo único que hizo fue que en esa extensión de tierras inmensas en la que vivía el canadiense indígena, pues lo redujeron a simples lugarcitos y ustedes son de aquí. Eso fue lo que se hizo también en Estados Unidos cuando colonizaron Estados Unidos en aquellos ayeres. Pero este Papa vino a pedir perdón, el Papa. Pero mis hermanos, eso no es suficiente. El daño de la tradición, el daño de la religión está hecho. Pero Pablo está hablando de un Dios que perdona para siempre, que restaura el corazón.
Un Dios que Él es el único, no hay otro más. Y mire lo que dice en el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, porque eso está interesante, la resurrección de los muertos. Esa es la base también de nuestra fe en Jesucristo, ¿sí o no? Que cuando nosotros muramos en el cuerpo, vamos a ser resucitados juntamente con Él. El hermano que acaba de fallecer, el pastor, él simplemente en un abrir y cerrar de ojos se encuentra con el Padre. Y esa es la esperanza de cada uno de nosotros, que en el momento que el Señor nos llame a cuentas, sabemos que la resurrección es parte de nuestra fe en Jesucristo. Como Él resucitó al tercer día, nosotros también resucitaremos y estaremos con Él por la eternidad. Y mira lo que dice de los atenienses. Pero cuando oyeron el 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto o en otra ocasión. Así que Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista. O sea, era alguien que frecuentaba, era cliente frecuente del Areópago. Se arrepintió. Y también una mujer llamada, ¿cómo? Dámaris, porque el acento lo tiene en la A. Es que yo conozco otra que se llama Damaris. Esta era Dámaris. También creyó una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Quiere decir que tuvo fruto lo que Pablo predicó. Ciertamente se burlaron de él y se mofaron de todo lo que él había dicho. Quiero terminar con esto. No podemos creer, escuchen, en los mandamientos de Dios sin el evangelio de Jesús. Lo repito, no podemos creer en los mandamientos de Dios, hablando de los 10 mandamientos, de la ley, hablando de los estatutos originales de Dios, sin el evangelio de Jesús, porque va en conformidad los mandamientos, porque Cristo dijo: resumo yo toda la ley en esto, en estas dos cosas: amarás a Dios con todo tu corazón, y el segundo es a tu prójimo como a ti mismo. En esto resumo la ley, les dijo Jesucristo. Con eso cumples la ley. Qué bendición, ¿no? Por eso, mis hermanos, no podemos creer en los mandamientos de Dios sin el evangelio de Jesús. No podemos creer en la salvación sin la cruz. Es vital, mis hermanos. No podemos creer, escuchen, en la creación de Dios, en lo que Él hizo, sin el juicio divino final. Está compaginado todo, mis hermanos. Yo quiero invitarles que cierren sus ojos. Cierren sus ojos todo, por favor. Pablo le ardía en su corazón, enardecido por ver la idolatría, por ver el problema del pecado, mis hermanos. Cómo estaban allí, ciertamente muy cultos, estudiados en tantas cosas, pero alejados de Dios completamente. Yo quiero invitarte, si en esta noche hay alguien de aquí, de los que nos visita, de los que están aquí, que quieran decidirse, cambiar su corazón, arrepentirse de todo su corazón, como es la palabra que Pablo les habló de arrepentimiento, ese cambio de mente y volverse al Señor. Por eso en Jeremías decía: vuélvete a Jehová, el cual tendrá misericordia de ti. Vuélvete a sus caminos. Si hay alguien en esta noche que desee entregar su vida al Señor, arrepentirse de tal vez entregarle su vida como primer vez, pero también puede haber alguien que quiere arrepentirse de algo que hizo, de su forma de vivir, de su forma de comportarse, de su forma de hablar, de no creer en Jesucristo como el Señor, el Rey, el soberano, que murió en la cruz del Calvario, que a través de su muerte y de su resurrección nosotros tenemos esa vida. Si hay alguien que ha dudado de ello y que hoy en esta noche quiera arrepentirse de ello
y decirle: Señor, yo te creo, Padre. Yo te creo, Jesucristo, que tú eres el Señor. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Rápidamente, allí en su lugar, todo ojo cerrado. Si hay un pecado que ahí está oculto en tu vida y que le quieres entregar al Señor en este momento, simplemente ponte de pie en un acto de fe. Y como estos hombres que siguieron al apóstol Pablo también, Dionisio que creyó, Dámaris que creyó y muchos otros más creyeron, se arrepintieron de sus pecados y siguieron el evangelio. Así como te has puesto de pie, yo quiero que le digas al Señor junto conmigo: dile: Padre, yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi forma de vivir, me arrepiento, Señor, porque no he guardado tu palabra. He creído a falsas ideas, he creído a pensamientos, Señor. He hecho algo que no es correcto, pero como dice tu palabra, como el apóstol Pablo predicó a los atenienses que se arrepintieran, también yo quiero, Señor, en esta noche arrepentirme de mis pecados. Y si en esta noche tú me llamas a tu presencia, Señor, yo quiero estar limpio, arrepentido, perdonado. Dile: yo acepto tu perdón, Señor, porque yo no tengo remordimiento. Yo me arrepiento de lo que he hecho, Señor. Perdóname y quiero volver mi conducta, Señor. Quiero volverme de mi conducta. Quiero volverme de las cosas que yo hice a una forma diferente de creer en tu palabra, Señor. Yo te recibo y quiero vivir para ti, Señor. Perdóname, Señor. Y hoy me comprometo a serte fiel a tu palabra, Señor. A ser fiel a tus mandamientos, Señor. Y si tu palabra, Señor, me enseña que tengo que amarte por sobre todas las cosas, yo lo hago, Señor. Pero también amaré a mi prójimo como a mí mismo. Eso se resume la ley, los mandamientos de Dios. Padre, gracias. Ahora vamos a ponernos de pie todos y solamente levantemos nuestras manos unos segundos nada más. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque en tus manos está mi vida. En tus manos están mis hermanos, su situación, sus corazones, lo que piensan, lo que anhelan, lo que desean. Señor, nos aseguramos en ti, Padre. Tú eres el único Dios verdadero. No hay nadie más. Todo pensamiento y filosofía de los hombres acabará y llevará a la destrucción. Pero tú, Señor, nos llevas de victoria en victoria. Gracias, Padre, porque tú eres mi Dios. Y te honramos en esta noche por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Le podemos dar un aplauso al Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Un like, por favor. Un like para el que está a un lado de ustedes también. Despídanse unos a otros. Vayan con bien a casa antes de que nos agarre la lluvia y con mucho cuidado, por favor. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana o a las 11. Ahí están los horarios. Gracias.